capítulo 18, versículos 24 al 28. Hechos 18, versículo 24 al 28. Para aquellos que quizás toman nota, el sermón del día de hoy se llama Apolos, un hombre destinado a llegar más lejos. Vamos a leer la palabra, hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. En el 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Bueno, aquí, mientras Pablo ya está culminando su segundo viaje, ya está iniciando el tercer viaje, ahora tenemos simultáneamente, en ese mismo momento, está sucediendo algo en la ciudad de Éfeso. Y en la ciudad de Éfeso está llegando Apolos. Apolos, que es un varón de Alejandría, que es judío. Pero permítame antes ver qué es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, y es el compañerismo de estos colaboradores. Vamos a ver lo que hizo Priscila y Aquila con este colaborador Apolos. También vamos a ver algunas características de Apolos, y adicional a eso vamos a tener unas lecciones para nuestra vida cristiana y lo lejos que podemos llegar cuando dejamos que el Señor trabaje en nuestras vidas. Apolos y su oratoria y su capacidad para enseñar las Escrituras. En el versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahora, si usted me permite empezar, yo voy a citar las dos ciudades en las que vamos a estar, o en las que Apolos se sitúa, y es prácticamente a donde llega Apolos y de dónde viene. Entonces vamos a empezar con la ciudad de Éfeso. Éfeso tiene una traducción, o digamos, lo que significa es que es una ciudad deseable, y no es para menos, porque era una ciudad costera, su ubicación era bastante estratégica, era un puerto rico, era un puerto activo, era prácticamente la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. Y también Éfeso estaba constituida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí nosotros vamos a encontrar el templo de la diosa Diana. Esta diosa era la diosa de la fertilidad, y pues mirando las imágenes, cuando podía observar en su pectoral, ella tenía varios senos y también tenía unos orificios por donde salía agua. Esto era con el fin de simbolizar toda la cuestión de la fertilidad. Ella decía que nutría a los hombres y que también nutría los campos y la tierra. Ahora, no obstante, también vemos que en su templo había cierta manera de prostitución, y también habían ciertos cultos donde se tenían relaciones sexuales. En Éfeso también nosotros vamos a encontrar el primer banco de Asia, y este era controlado, sus operaciones eran controladas por el sacerdote de ese mismo templo de Diana. Ahora, también teníamos un gran flujo de peregrinos. Iban los peregrinos a pagar sus promesas, compraban unas estatuillas, digámoslo así, y eran estatuillas bien sea de animales, de personas, y con esto pagaban sus promesas, como ir uno a pagar una promesa a Monserrate cuando estábamos en nuestra religión católica, que
veía uno esto, ¿no? Adicional a esto, Éfeso se caracterizaba también porque era una ciudad donde abundaba la hechicería y la magia. Entonces vemos que Apolos está llegando a una ciudad un poco fuerte, difícil, una ciudad oscura, nada diferente también con lo que nosotros vivimos hoy en día, donde nuestra ciudad está entregada a la santería, a cuantas cosas, homosexualismo, prostitución, muchas cosas que vemos que nos rodean, que muchas veces parece que se nos vuelve panorama, ya para nosotros es normal, pero en realidad no es normal. Ahora yo quiero también que vayamos a la ciudad de donde viene este predicador, este obrero, Apolos. Apolos dice que viene de la ciudad de Alejandría, y esta ciudad había sido conquistada por Alejandro Magno. Esta ciudad se caracterizaba también porque era una ciudad muy culta. Esta ciudad, allí estaban las mejores instituciones educativas, eran muy buenos en lo que era la medicina, la astronomía, la poesía, también todo el tema de la oratoria. Y adicional a eso, pues también tenemos lo que es la Biblioteca de Alejandría, que quizás muchos de nosotros hemos escuchado, que allí fue donde se tradujo, digámoslo así, el Antiguo Testamento. Y es de allí donde viene la Septuaginta, que fueron 70 hombres y creo que más uno, que empezaron a realizar como tal toda la traducción del Antiguo Testamento. Ahora, ya nosotros viendo las ciudades, vamos a entrar a ver a Apolos. Y Apolos no era el típico hombre inexpresivo, no era el típico hombre indiferente, no era el típico hombre seco ni brusco. Apolos era todo lo contrario. Dice que era un varón elocuente. Y esa palabra elocuente, cuando nosotros la miramos, traduce logio. Y logio se asocia mucho con el logos, pero cuando yo entraba ya a mirar, veía que era más haciendo la referencia a un hombre docto, a un hombre erudito, era un hombre que prácticamente conocía las Escrituras, y es eso lo que vamos a mostrar por medio de Apolos. Apolos gozaba de una gran erudición, era diestro, era sagaz, era ágil. Apolos no titubeaba, no tartamudeaba ni balbuceaba. Apolos era muy directo en lo que se refiere a las Escrituras, y él tenía la facilidad de hablar, él tenía el modo eficaz, él deleitaba a la audiencia cuando hablaba con su gran elocuencia. Él la seducía, la cautivaba con sus palabras, él atraía y conmovía también, él alteraba y persuadía a sus oyentes. Todo esto por medio de su elocuencia combinado con la palabra de Dios. Ahora, nosotros hoy en día tenemos el problema, y es que tenemos un liderazgo que no es diestro en las Escrituras. Y quizás el que es diestro no es muchas veces elocuente también para hablar la palabra. Hemos puesto la palabra en último plano, y es por eso que la iglesia se ha corrompido, es por eso que la iglesia está apostatada, es por eso que la iglesia se ha alejado de Dios. El liderazgo en la iglesia ha abandonado las Escrituras y han introducido lo que son palabras y pensamientos de hombres. Tanto así que vamos a ver también que Apolos fue de gran bendición. Recordemos que en Corinto, Pablo había plantado la iglesia allí en Corinto. Y también vamos a tener a Apolos, quien va a estar regando, va a estar nutriendo la iglesia allí, como lo dice en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora seguimos viendo más de Apolos, un gran colaborador, un gran ayudante, y adicional a eso también tenemos un Apolos que tenía como, lo podríamos decir hoy, su séquito de fans, como sus seguidores, porque también allí en Corintios habla de que unos estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Jesucristo. Vemos que él también tenía sus seguidores,
esto estaba causando una gran división, hermanos. Pero vemos que su gran elocuencia, su gran capacidad de hablar, esto también atraía, esto también disponía a aquellas personas a que lo siguieran y a que tuvieran cierta admiración por él, cierto favoritismo. También nos dice que era poderoso en las escrituras. Esta palabra en el griego es dunatos, que también viene de dunamis y que es la referencia a la dinamita. Este hombre era capaz, era idóneo, era alguien que estaba capacitado para hacer la labor, para hacer el trabajo, para hacer el oficio, para hacer la función de enseñar las escrituras. Cuando habla acá de las escrituras, está hablando de lo que concierne al Antiguo Testamento, lo que es los profetas, salmos, lo que es el Pentateuco, esa composición del Antiguo Testamento. Vemos ese Apolos poderoso en las escrituras, pero hoy en día también vemos unas iglesias sin poder, sin gloria, sin presencia, porque han sacado la palabra del Señor. Tenemos unos ejemplos también. Hoy en día se practica esa filosofía llamada el pragmatismo, que es de acuerdo a las prácticas que tenemos, y si vemos que esto nos funciona, es porque Dios está con nosotros. Entonces, en el pragmatismo podemos estar trayendo acá una obra de teatro y reemplazándola por la palabra de Dios. Podemos estar trayendo mimos y sacando la palabra de Dios. Son prácticas y que muchas veces pues lo que hacen es atraer gente, pero en últimas no es la palabra de Dios, no es lo que Dios espera de su iglesia. Dios lo que espera de su iglesia es que su palabra sea levantada en alto y que su iglesia se rija por medio de la palabra, no por medio de payasos, ni de mimos, ni de obras de teatro. Este pragmatismo lo que hace es no tener verdades absolutas, empieza a jugar con el subjetivismo. Y entonces lo que le funciona a la iglesia de aquí al lado, entonces lo vamos a traer. Lo que le funcionó allá a este otro personaje, también nos puede funcionar a nosotros. Nos empezamos a volver subjetivos. No hay una verdad que sea sólida. Por eso es bueno cuando la iglesia permanece en la palabra del Señor. Cuando estamos en la palabra del Señor vamos a ser inamovibles, vamos a estar fijos. No vamos a estar siendo conmovidos por nada. La palabra de Dios es la que nos permite estar arraigados. Y otro ejemplo que podemos tener también es la psicología en la iglesia, algo que ha permeado bastante también. Entonces tenemos aquellos que están sanando los problemas del alma, los psicólogos cristianos que han venido a ser los campeones de la consejería, los sanadores de corazones. El doctor Pine, después de haber revisado una obra psicológica cristiana, dice lo siguiente: esta psicología presentada por cristianos es una plaga en la iglesia moderna, porque falsifica la relación del cristiano con Dios, retarda la santificación y debilita seriamente a la iglesia. En otras palabras, la psicología dice que el hombre es bueno. También dice que el mismo hombre tiene las respuestas a su todo. Y por otro lado le llama al pecado enfermedad o trastorno. Es la triste realidad. También dice que el arrepentimiento ya son terapias. Y de esta manera exime al hombre de toda responsabilidad. Dice no, pobrecito, lo que hacen es victimizar a las personas, cuando en realidad lo que hay en estas personas es pecado y por lo que les surge es tener al Señor en sus corazones. Una vez me contaba mi esposa que un compañero de su trabajo le habían dicho que su hijo estaba muy hiperactivo, que estaba moviéndose, que estaba haciendo males, desmanes y demás. Y fue donde una psicóloga y la psicóloga le recomendó que comprara un perrito. Imagínense, comprar un perro para que él pudiera
ahora estar ocupado, para que pudiera estar tranquilo. No, nosotros necesitamos de la disciplina, necesitamos de la amonestación del Señor, necesitamos caminar en la palabra de Dios, necesitamos reconocer a nuestro Salvador para sacar todas estas cosas. Ya es hora de que la iglesia saque la psicología, ya es hora de que la iglesia saque el pragmatismo, ya es hora de que la iglesia se olvide de esos juguetes vanos que le ha ofrecido el mundo. ¿Hasta cuándo? Nosotros como creyentes debemos estar vigilando, debemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Nuestro poder como iglesia definitivamente no viene de ideas modernas. Hermano y hermana, el poder viene de la palabra de Dios. La palabra no ha muerto, hermanos. La palabra no ha cesado. La palabra sigue viva, es eficaz, sigue corriendo. Se habló por las generaciones y aún sigue permaneciendo en nuestra generación. Es la palabra en la que vamos a poder sobresalir, hermanos, como iglesia. Por eso la iglesia ha perdido su brillo, porque ha olvidado la palabra. Apolos nos está recordando eso, que era un varón poderoso en la palabra, no en ideas de la posmodernidad ni nada por el estilo. ¿Qué más nos dice Apolos? En el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este había sido instruido en el camino del Señor. La palabra aquí instruido es aquella persona que puede enseñar por medio de palabras y hace referencia a esas palabras que son como un eco, que se repiten. Hola, hola, hola. Se repite la palabra cuando es enseñada, ¿cierto? Pero, ¿en qué había sido enseñado Apolos? En las sendas del Señor. Este había tomado la ruta directa para vivir y para caminar con el Señor de una manera diferente, en los mandamientos de Dios, en los dichos, obedeciendo la palabra, dejando sus sendas propias para mirar al Señor, perdiendo de vista su propio ser para ganar a Dios. Apolos no vagaba en su corazón, Apolos no estaba ensimismado, Apolos estaba caminando con el Señor. Cuando andamos en nuestros propios caminos, esto nos puede perjudicar. Cuando andamos en nuestros propios pensamientos, creemos que son caminos de bien, pero en realidad el final va a ser la muerte. Debemos someternos a la dirección de Dios. Debemos ser edificados por el Señor. Nuestra brújula siempre debe apuntar al Hijo de Dios, hacia Cristo y no hacia nosotros mismos. Cuando nuestra brújula apunte hacia Dios y hacia sus obras y estemos en sus caminos, estaremos destinados a llegar más lejos. Por eso es que la iglesia hoy en día no impacta. Por eso es que hoy en día la iglesia está con la llama baja. Además, Apolos, de ser un hombre instruido en los caminos de Dios, también era de espíritu fervoroso. Aquí lo que quiere decir es que tenía una temperatura espiritual alta, que estaba hirviendo, que estaba flameando. Una persona fervorosa es comprometida y tiene ciertas características. Siempre está en la búsqueda de Dios, siempre tiene amor por Dios, es fervoroso en la oración, tiene confianza en Dios. Vemos el progreso espiritual cuando hay una persona que es fervorosa. Vemos su servicio como es sobresaliente. También hablaba y enseñaba diligentemente lo que era concerniente al Señor. Este tenía la facultad para hablar y para anunciar, para sostener conversaciones, todo lo que era tocante al Señor. No solo esto, sino que también podía obedecer dichas instrucciones. ¿Cómo iba a enseñar algo que él no vivía? Él también lo vivía. Él lo hacía no de una manera despreocupada. Dice que lo hacía diligentemente,
con precisión, con exactitud. Él no estaba tratando simplemente de dar un pensamiento y que lo entendieran, no. Él era preciso con lo que trataba de decir. Él era preciso cuando daba a conocer al Señor. No se puede hacer de otra manera, hermanos. No podemos presentar un evangelio de una manera mediocre. No podemos hacerlo de una manera que avergüence a nuestro Señor. Y es por eso que Él también manda que todo obrero se presente aprobado delante de Dios como una persona que sabe trazar bien las Escrituras, que tiene buen uso de la palabra, que conoce la palabra de verdad. Y aunque solamente él conocía el bautismo de Juan, él enseñaba eso. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos llenado de conocimiento, pero parece que eso es solo para nosotros? Lo queremos abrazar, guardar, pero no lo vamos a conocer a los demás. Ya nosotros somos salvos, ya el resto que mire a ver qué. No, hermanos. Él aún lo mínimo que sabía lo enseñaba. Cuánto más nosotros que hemos sido bendecidos con la abundancia de la palabra. Cuánto más nosotros que hemos sido bendecidos con la escuela. Hay escuela de padres, hay escuela ministerial. Cuánto más nosotros. Dice que aunque él solamente conocía el bautismo de Juan, y aunque parece que se contrapone a todo lo que venían diciendo. Venía diciendo, no, él es fervoroso, es elocuente, conoce las Escrituras, bien instruido en el camino del Señor, pero ahora hay como un pero, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan sabemos que tuvo lugar ¿en dónde? En el Jordán, donde las multitudes salían, donde se mencionaba una y otra vez que este bautismo les llamaba al arrepentimiento, que se bautizaran y que debían dar frutos dignos de arrepentimiento. Confesaban sus pecados y lo que se les animaba era a seguir al que iba a venir después de Juan. Juan solamente estaba preparando el camino. ¿Para quién? ¿Para seguir a quién? A Jesucristo. Y ahora, nosotros podríamos ahora pensar, ¿será que Apolos, si solamente conocía el bautismo de Juan, será que era cristiano? Bueno, sí era cristiano. Él había recibido la instrucción del Señor de una manera formal. Dice que enseñaba con exactitud el camino de Dios. Él podía enseñar desde el Pentateuco, Salmos, profetas. Él aún esperaba en la gran y gloriosa esperanza que era la venida del Mesías. Ahora, lo que aquí está haciendo referencia es que Apolos solo tenía una deficiencia cuando llegó a Éfeso. Él era discípulo de Juan el Bautista, pero aún así tenemos un Apolo que predica lo que sabe, y el valor de Apolos para predicar en la sinagoga, porque vamos a ver cómo pasa a la sinagoga, y es allí donde vamos a ver también que Priscila y Aquila se van a dar cuenta de esa deficiencia y la van a corregir. Entonces dice, el valor de Apolos para predicar en la sinagoga de Éfeso. En Hechos 18:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Empieza este versículo así: Apolos sube al estrado, sube a la plataforma y empieza a hablar de una manera abierta, de una manera confiada, sin ningún temor. Él expone la palabra del Señor. Él no trae posturas ni acomodos. Él enseña lo que ha aprendido en su caminar. Él enseña lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento decían, la palabra de Dios. Pero habían unos hermanos allí que también estaban atentos a lo que él estaba hablando. Por eso también la última vez que estuve acá veíamos la importancia del oyente, de estar atentos a oír la palabra del Señor, de no tragar todo entero. Y allí estaba Priscila y Aquila sentados en la sinagoga, escucharon también lo que estaba hablando y dijeron, aquí hay algo como raro. Aquí falta algo, aquí como que está incompleto. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, lo que hicieron fue tomarlo aparte,
Hermanos, nosotros debemos dar gracias por aquellos hermanos que nos han llamado aparte y nos han dicho, hey, como estás caminando no vas bien. Quizás en el momento no puede ser lo mejor, ¿no? Hasta uno lo toma mal. Hasta uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me dice esto? Se puede sentir uno, ¿verdad? Pero vemos que es necesario que los hermanos estén pendientes los unos de los otros para que podamos ser corregidos, para que podamos seguir avanzando. Vamos a ver a Priscila y Aquila como antorchas humanas para la gloria de Dios. ¿Qué es una antorcha? Una antorcha es ese elemento que se utilizaba en la antigüedad para alumbrar, ¿cierto? Era ese elemento que muchas veces se situaba en un lugar de la calle para que alumbrara la calle. También se utilizaba para ir a la batalla. Y precisamente para eso estaba Priscila y Aquila aquí en Éfeso, para alumbrar la oscuridad en la que estaba Apolos, para disipar la oscuridad en la que estaba Apolos. Para eso estaba Priscila y Aquila allí. Apolos quizás solamente conocía el trabajo de Juan el Bautista. Es probable que predicara el Mesías que ya había venido, que debemos de arrepentirnos y de responder a Jesús, pero probablemente tenía poco conocimiento de la persona y de la obra completa de Jesucristo. Para eso el Señor nos ha puesto, hermanos, para que podamos disipar las sombras, para que podamos disipar la oscuridad, para que podamos mostrar el camino de Dios. No podemos callar este mensaje, tenemos que seguir hablándolo. Es un mensaje poderoso, hermanos. No podemos callar. Debemos ser esas antorchas en medio de nuestra universidad, debemos ser antorchas en medio de nuestra casa, antorchas en medio de nuestro trabajo. Aquí muchas veces uno dice, bueno, estamos entre hermanos, pero ¿cómo nos comportamos afuera? ¿Hablamos el evangelio a los demás o solamente algo interno? La frase camino de Dios hace referencia a las cosas relativas de Jesús, lo que es la historia de Jesús. Eso es lo que Priscila y Aquila iban a estar exponiendo. La historia de Jesús, quién era Jesús, su muerte, su resurrección, su identificación con estos aspectos, con la obra que él había hecho allí en la cruz. Es importante aclarar que aunque Apolos era muy erudito, aunque era muy ilustre, muy letrado, aunque era muy elocuente, Apolos también necesitaba de ser enseñado, hermanos. Porque nosotros muchas veces podemos llegar con orgullo y creer que ya lo sabemos todo. Y eso pasa, ¿no? No, llevo 10, 15, 20 años de cristiano. Ya he leído la Biblia muchas veces, ya he asistido a muchos congresos, seminarios, pero hermanos, solamente sabemos un poquito. El que lo sabe todo es el Señor. Es el que lo sabe todo, hermano. Nosotros solamente sabemos minucias. El Señor es el que lo conoce todo. En algún momento podremos estar con Él, conociéndole más a profundidad. Priscila y Aquiles eran siervos vigilantes, eran siervos que estaban y se caracterizaban por estar siempre preparados, con la lámpara encendida, ardiendo, alumbrando. Ellos estaban mostrando el camino a transitar. Ellos no estaban durmiendo, ellos no eran negligentes, estaban atentos, mirando qué era lo que sucedía, cómo podían ayudar. La diligencia, hermanos, en nosotros debe ser algo que nos debe caracterizar. ¿Qué necesidades hay entre nosotros? ¿Qué hermanos hay que están pasando por necesidad? ¿Qué hermano quizás necesita una palabra? ¿Qué hermano necesita que usted sea esa antorcha humana? Que sea usted quien le alumbre, hermano. Usted que va un poquito más adelante. Usted que conoce un poco más de la palabra para aquel nuevo, aquella persona que está llegando. Usted es esa antorcha humana, mi hermano. No lo dude, no calle este poderoso mensaje. Muchas veces en medio de nosotros pasan cosas y ni por enterados nos damos.
Debemos estar vigilando, hermanos. Debemos pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele a quién debemos ayudar, a quién debemos alumbrar, a quién debemos discipular. En Latinoamérica en realidad precisamos de Apolos, de Priscilas, de Aquilas. Parece que el liderazgo en la iglesia ya no quiere enseñar, ha perdido el horizonte. Necesitamos hombres que ayuden a moldear también nuestra personalidad, que nos ayuden a pulir las aristas de todo nuestro ser. Tenemos necesidad de ser guiados, tenemos necesidad de guiar también a los demás. ¿En quién está usted invirtiendo tiempo, mi hermano? ¿Para quién es usted antorcha? ¿A quién está alumbrando usted, mi hermano, con la palabra del Señor? No con sus pensamientos, no con sus palabras, sino con la palabra del Señor. ¿A quién alumbra usted hoy? ¿A quién discipula? Despreocupados, ensimismados, creyendo que no es nuestro estómago, ese es nuestro Dios, pensando solamente en nosotros. ¿Y los demás qué? En la oscuridad. Es tiempo de que entremos en la oscuridad con la antorcha, con la palabra del Señor, para alumbrar, hermanos. ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando vemos que alguien está en oscuridad, hermanos? Acercarnos a esa persona para que pueda ser alumbrada. Ahora, yo quiero que también miremos algo que muchas veces no se nombra. Por lo general, cuando uno ve de Apolos, solo se habla de su elocuencia, solo se habla de su agilidad en las escrituras, pero vamos a ver un Apolos que también es humilde, hermanos. La humildad y el sometimiento de Apolos para continuar la carrera. Apolos pudo haber sido egocéntrico, pudo haber sido orgulloso, él pudo haber pasado por encima de Priscila y Aquila. No, aquí yo no quiero que usted me enseñe. ¿Acaso no sabe usted quién soy yo? Yo vengo de las mejores universidades de Alejandría. Mucha elocuencia, mucho fervor. Vengo de las mejores universidades. Y ahora usted, un matrimonio cristiano, me va a venir a mí a enseñar qué es lo que debo hablar, qué es lo que debo creer. Pero vemos un Apolos que se sometió. Vemos un Apolos que no se puso por encima de estos hermanos. El Señor dice que al que se humilla o al que es humilde, Él le va a dar mayor gracia. Nosotros como cristianos precisamos de gracia para trabajar, hermanos. Precisamos de ese favor inmerecido para poder llevar a cabo la obra del Señor. No es con sus fuerzas, no son mis fuerzas, no es mi mucha sabiduría humana, no, es el Señor, hermanos. Nosotros sin el Señor no podríamos ni respirar, no podríamos ni caminar. Necesitamos la gracia del Señor para llegar más lejos. Necesitamos ser humildes. Ese va a ser el vehículo para llegar más lejos. Y vamos a ver que eso fue lo que le pasó a Apolos. Por un momento piense si Apolos no se hubiera sometido a Priscila y Aquila con la enseñanza del camino del Señor, con que le hubieran expuesto precisamente lo que era el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, no hubiese trabajado en medio de los corintios. Empecemos por ahí. No hubiese regado la semilla que plantó Pablo allí en Corinto. No hubiese sido invitado nuevamente, porque vemos allí en la carta de primera a los Corintios que Apolos fue invitado a Corinto nuevamente, pero Apolos dijo no. Según lo que dicen los comentarios, es que él no aceptó esa invitación por el mismo conflicto que les comentaba ahorita, que se estaba generando una división, un favoritismo, que estaban diciendo yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Entonces no hubiera pasado nada de esto. Tampoco hubiera sido un cooperador de Pablo cuando tenía que llevar la carta a Tito. Quizás hubiese sido otro hombre.
La humildad, hermanos, la humildad lo puede llevar a usted lejos. La humildad usted lo puede llevar lejos. La soberbia en realidad nos puede destruir, hermanos. Nos puede dejar por el suelo. Nos quebranta, en serio. Apolos recibe con toda humildad la instrucción dada por Priscila y Aquila. La humildad es aquello que es bajo, que no se levanta por encima, aquello que no se levanta mucho más de la tierra. Significa una baja condición. La humildad es el vehículo para llegar más lejos. Hechos 18, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. Y en el 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La humildad de Apolos solo le permitió ser enseñado. No solo le permitió ser enseñado, sino que también ser guiado, ser confirmado en las Escrituras y en que Jesús era el Cristo. Como vemos nosotros, esta confirmación viene de los hermanos, quienes se deciden ahora hacer y escribir una carta para que en la región de Acaya lo recibieran. Confirmado, enviado. ¿Usted recomendaría a alguien que es soberbio? Nomás cuando le dicen a uno lo recomienda, uno lo piensa, ¿no? Uno dice, complejo, más cuando uno sabe cómo es la persona. Se requiere de humildad, hermanos, para llegar más lejos. Ahora es confirmado, ahora también es guiado para ir donde estos hermanos y llevar a cabo ese viaje que él tenía en el corazón, porque decía que, y queriendo él pasar a Acaya, vemos cómo el Señor, por medio de su humildad también, le permite ir a esa ciudad, le permite estar donde él quería, trabajando, edificando la iglesia. Un corazón que es humilde no se exalta, hermanos. Dios le va a otorgar mayor gracia a aquel que es humilde. Y aquí la gracia fue eso que le permitió a Apolos trabajar. Fue eso que fue gran provecho para los hermanos allí en esta región de Acaya. ¿Para quién de nosotros nos ha dicho, bueno, en serio, hermano, usted ha sido de gran bendición para mi vida? Qué bueno cuando nos dicen eso. Usted ha sido de gran bendición para mi vida. Pero muchas veces no. Muchas veces, mire el testimonio de esta persona, mire cómo se comporta, mire cómo el nombre del Señor es blasfemado, cómo es puesto en burla. ¿Por qué? Porque no hay humildad en nosotros. Nosotros necesitamos de la gracia del Señor para trabajar, hermanos. Necesitamos aún para el trabajo más pequeño de la gracia del Señor. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La vehemencia para refutar era públicamente. Ahora tenía que avergonzar esos falsos maestros. Tenía que avergonzar estos que se levantaban en contra del Evangelio del Señor Jesucristo. Él hablaba de una manera bien ordenada, con una viveza, con una pasión, con un vigor. Él tenía la convicción. Él hablaba razones con argumentos y rechazaba el error y afirmaba las verdades. Eso era lo que hacía Apolos con su vehemencia. No es como hoy en día que dicen que es una persona vehemente y es la que más grita, la que más show hace, la que más espectáculo hace, la que, mejor dicho, no, Apolos lo hacía razonando, con argumentos, de una manera ordenada. Él citaba las verdades, las afirmaba. Y esto lo hacía era por medio de ¿qué? De las Escrituras, con el único fin de demostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús era ese varón aprobado por Dios, aquel que había sido enviado para salvación de todo el mundo. Ese era el Cristo. Apolos estaba cautivo. Nosotros debemos estar cautivos por lo que el Señor
ha hecho en nuestras vidas, por la gran obra del Señor. Cuando estamos cautivos no podemos pensar en nada más, sino en llevar ese mensaje, en propagarlo. Cuando nos hacemos cautivos de ese mensaje, somos conducidos también por el conocimiento del Señor. Nada nos puede dañar, nada nos puede destruir nuestra manera de pensar. Parece que nuestros ojos son abiertos, parece que llegamos a vivir en una nueva vida, y esa es la realidad. Nos hacemos cautivos de esa verdad, y ahora que la llevamos, la enseñamos, no hay otra razón de nosotros para vivir, hermanos, sino solo Cristo. No hay otra razón para que nosotros podamos vivir contentos, no hay otra razón por la cual nosotros estemos gozosos, no hay otra razón por la que el cristiano pueda estar aún dispuesto a enfrentar la muerte, sino solo por Cristo. Por Cristo vivimos, por Cristo también morimos. Por Cristo. Cristo es lo que debe movernos, cautivos de esa visión. Y Él quería dar a conocer ese cumplimiento de las promesas que estaban en las Escrituras, de ese ungido para tener la vida eterna. Apolos empezó a mostrarles todas las Escrituras, apuntaba al Hijo de Dios, al Redentor. Imagínenselo refutando de una manera ordenada, libro por libro del Antiguo Testamento. Ahora, nosotros también podemos ver unas aplicaciones para esto. Y en medio de nuestra sociedad, así como se encontraba Éfeso, confundida, desbordada en su pecado, en su angustia, en su peso, en su agobio, tenemos el llamado de penetrar la oscuridad con el poderoso evangelio de Dios. Usted y yo, hermanos, somos antorchas. El Señor dice que nos ha puesto como luz de este mundo. La luz no se esconde debajo de la cama, la luz no se lleva debajo de la mesa, no. La luz se pone en un lugar donde brille, donde alumbre. Por otro lado, también el Señor nos llama a no dejar de aprender. Apolos hubiera podido decir, no, yo ya lo sé todo, yo ya soy un gran erudito, yo ya estoy completo. Pero vemos que cuando uno deja de aprender, hermanos, es como empezar a morir lentamente. Debemos estar siempre aprendiendo, y más del Señor, hermanos. No debemos dejar que nuestra mente sea adormecida, sino que sigamos avanzando, creciendo en la madurez. Nosotros tenemos en realidad aquí las escuelas, hermanos. Cuánta bendición por medio de las escuelas. Cuán bendecidos somos. Lugares en donde no hay hermanos que enseñen. Lugares en donde muchas veces no abunda la palabra como aquí. Donde no saben lo referente a cómo ser padres. Aquí también hay una escuela de padres, hermanos. Necesitamos seguir aprendiendo. Me hace acordar cuando terminamos la escuela, los compañeros decían, bueno, hermanos, ¿y ahora qué más sigue? ¿Qué más sigue? Quiero más. No, ¿para cuándo? ¿Dentro de cuánto? Hermanos, con esa hambre, con ese fervor de continuar. Es verdad, ese debe ser nuestro anhelo, conocer más al Señor, irnos preparando más para estar con Él. Mi hermano, no calle, sea esa antorcha por la cual Dios le ha puesto para que alumbre la oscuridad de muchos. Quizás sean sus hijos, quizás sean sus padres, quizás sus compañeros de trabajo. Sea usted esa antorcha que alumbre, sea usted esa antorcha que no se apague, que flamee. Dios ha puesto un gran depósito en usted, hermano, y usted será responsable ante el Señor de todo lo que ha recibido y también de todo lo que usted ha dado. Hermano, pero si usted sobre todas las cosas quiere ver lo que Dios tiene para usted, sea humilde. Sea humilde porque, como lo veíamos, la humildad nos va a permitir llegar más lejos. Si Apolos no hubiese sido humilde, no hubiese tenido unas cartas de referencia, no lo hubieran enviado. ¿Quién iba a recibir a alguien soberbio, orgulloso? ¿Quién iba a recibir a alguien que no se sujetaba, que no era sumiso? Si usted quiere ver a dónde el Señor lo quiere llevar, sea humilde.
El Señor en realidad nos quiere mostrar sus sendas, nos quiere dar de su gracia, de su favor inmerecido. Le aseguro que usted verá la bendición del Señor si es humilde, mi hermano. No sea orgulloso. Cuando una persona es orgullosa y está en medio de los hermanos, al hermano ni siquiera le place enseñarle a la persona orgullosa. No le place ni siquiera compartir con aquel que es orgulloso. No, es una persona con la que usted no quiere estar en realidad. Sea humilde para que el Señor también le muestre a dónde lo quiere llevar, lo quiere llevar más lejos. Es importante, hermanos. Amén, hermanos. Este era el mensaje para el día de hoy. Vamos a dar gracias al Señor y a pasar a la mutualidad.